Buenas tardes. Ok, ¿sí me escuchan? Sí, gracias. Vamos a empezar la clase del día de hoy. A ver, permítanme. Bueno, la clase del día de hoy nos toca ver lo que es la tabla periódica. Estamos en la semana 4 del 10 a 16 de junio. Donde vamos a ver el tema de tabla periódica y les toca entregar en esta semana una tarea, un resumen del bloque 4 de su libro. Pues era resumen, una cuartilla como mínimo, pueden ser más, en formato Word, tema pues tabla periódica, y que tuvieran todos sus datos. ¿Alguna pregunta de la tarea de esta semana? Que se vence el día de mañana. Bueno, les voy a presentar aquí un pequeño video para que ustedes tengan noción de lo que vamos a platicar, del tema que vamos a presentar, que sería el de la tabla periódica. Hoy vamos a entender la tabla periódica contestando 7 sencillas preguntas que todo estudiante de química debería saber. Y así de fácil, vamos con la primera pregunta. ¿Qué información encontramos en la tabla periódica? En la tabla periódica encontramos a los elementos. Recuerda que los elementos es el tipo de sustancia más simple que existe. Y de estos 118 elementos encontramos información básica. Comúnmente, su número atómico, su símbolo y su masa atómica. Su símbolo es una letra o un par de letras que representan al elemento. Por ejemplo, la letra C quiere decir carbono para cualquier químico del mundo. Existen símbolos así de sencillos de recordar que solo es la letra inicial del elemento, pero otros no tanto, porque tienen un origen histórico algo distinto. Como el mercurio, su símbolo es Hg, que proviene de la palabra griega hidrárgiros, que significa agua de plata, justamente por la apariencia que tiene este metal líquido. No te miento, al inicio parece difícil ver tantos símbolos, pero no te preocupes, con un poco de práctica, cualquiera puede aprenderse de memoria los símbolos de los elementos más importantes. Ahora, el número atómico nos dice la cantidad de protones que tiene un átomo. Por ejemplo, si el hidrógeno tiene número atómico de 1, significa que tiene un protón. O si el oxígeno tiene número atómico de 8, quiere decir que tiene 8 protones en su núcleo. Así de simple. Y finalmente, la masa atómica nos dice prácticamente cuánto pesan en promedio los átomos de un elemento. Este es un dato súper útil cuando se quieren hacer cálculos más avanzados, pero eso será tema de otro video. Por ahora, con que entiendas que en la tabla podemos encontrar estos datos.
que quizá el más útil de todos ellos sea el número atómico. ¿Por qué? Porque el número atómico determina cómo se acomodan los elementos en la tabla periódica. Eso quiere decir que el primer elemento tiene el número atómico de 1, luego el de 2, después 3 y así continúa. Ahora, ¿por qué tiene este orden? Tal vez recordarás del video pasado que la tabla periódica se fue desarrollando al encontrar que unos elementos tenían propiedades muy parecidas a otros, y ese fue un criterio para irlos agrupando. Años después se dieron cuenta que lo que hacía que varios elementos tengan propiedades similares entre ellos estaba completamente relacionado con su número atómico, o sea, con su cantidad de protones. Eso hoy lo conocemos como la ley periódica. Ese es el principio que rige la tabla periódica. En sí, nos dice que las propiedades de los elementos son funciones periódicas de sus números atómicos, pero se refiere a lo anterior, que las propiedades tanto físicas y químicas de los elementos dependen completamente de su número atómico. Por eso tiene este acomodo la tabla periódica. En el siguiente video estudiaremos más a detalle algunas de esas propiedades. Por ahora, vámonos a la pregunta 4. ¿Cómo se clasifican los elementos? Alguien podrá pensar que la tabla periódica no tiene tanta utilidad si solo es una lista extraña que incluya todos los elementos que existen, que pareciera que sí lo es, pero una vez que los tenemos juntos, eso nos hace más fácil clasificarlos. Y la manera más sencilla de hacer eso es cuando los separamos en metales, no metales y metaloides. Generalmente, los metales como la plata o el oro tienen altos puntos de fusión, es decir, que son sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio que ya mencionamos. También los metales son buenos conductores de electricidad y de calor, y en general son muy maleables y dúctiles, por lo que se les puede dar muchas formas distintas. En cambio, los no metales, como el nitrógeno o el oxígeno, son todo lo contrario. En general, tienen bajos puntos de ebullición, aunque los podemos encontrar como sólidos, líquidos o como gases. También son malos conductores de electricidad y de calor, además de que no son dúctiles. Son muy quebradizos cuando uno los quiere manipular, aunque claro, siempre habrá alguna excepción en cuanto a alguna de estas propiedades. Y por otro lado están los metaloides, o los semimetales, que justamente su nombre significa que estos elementos tienen características tanto de metal como de no metal. Por ejemplo, una propiedad importante del silicio o del germanio es que son semiconductores de electricidad. Gracias a eso es que son súper útiles en algunos circuitos electrónicos. Pregunta 5. ¿Qué son los grupos y periodos? Para darle un poco más de orden a la tabla, esta se divide en columnas verticales, a las que llamamos grupos o familias. Por ejemplo, el hidrógeno, litio, sodio, potasio, están en la primera columna, o sea, pertenecen al grupo 1. Y así cada columna es un grupo. En cambio, los periodos son los renglones horizontales. Todos estos serían los periodos de la tabla periódica. Por lo tanto, podemos decir que la tabla periódica se divide en 18 grupos o familias verticales y en 7 periodos horizontales. Esto básicamente lo podemos usar como coordenadas para buscar un elemento. Por ejemplo, si estamos buscando el azufre, podríamos decir que se encuentra en el grupo 16 y el periodo 3. Esa sería una aplicación sencilla de tener la tabla dividida de esta manera. Pero hay algo aún más importante sobre los grupos y periodos, y para entenderlo más fácil, conozcamos a los elementos representativos. Los elementos representativos son los elementos que pertenecen a estos grupos, al 1, al 2 y del 13 en adelante. Para entender por qué son especiales, primero recordemos a los electrones de valencia. Estos electrones son los que se encuentran en el último nivel de energía de un átomo, o sea, son los más externos. Y son importantes porque son los que más influyen en las propiedades físicas y químicas de los elementos. Por eso necesitamos visualizarlos fácilmente, y para ello usamos las estructuras de Lewis, que nos representan cuántos electrones de valencia tiene un átomo. Acá te dejo un link donde le dedicamos un video entero a este tema. Bueno, usando los electrones de valencia de los elementos representativos, podemos entender por qué los grupos y los periodos son tan importantes. Pensemos por ejemplo en el periodo 2. Todos los elementos de este periodo tienen sus electrones de valencia en el mismo nivel de energía. Y como es el periodo 2, todos tienen sus electrones de valencia en el segundo nivel de energía. Parecería una coincidencia, pero no lo es. Simplemente la tabla periódica es el acomodo perfecto de los elementos por donde se le vea.
y los electrones de valencia nos lo hacen más evidente. Por ejemplo, ahora checa esto. El litio tiene un electrón de valencia. El siguiente elemento, el berilio, tiene 2 electrones de valencia. El siguiente tiene 3 y así continúa. O sea, cada que avances en un periodo, los elementos tienen un electrón de valencia más, hasta llegar a 8. Y eso ocurre con todos los elementos representativos. Por eso decimos que las propiedades de estos elementos cambian progresivamente y de manera muy regular cuando nos movemos a lo largo de un periodo. Pero la cosa es muy diferente cuando nos movemos a lo largo de un grupo. Por ejemplo, analicemos el grupo 17. Aquí tenemos al flúor, cloro, bromo y sus amigos. Todos estos elementos se parecen mucho químicamente. En primera, todos ellos son muy reactivos, es decir, que reaccionan con mucha facilidad. Y además, de manera muy similar. Por ejemplo, normalmente cuando reaccionan, forman iones de carga -1. Y eso ocurre porque, como ya te habrás dado cuenta, todos ellos tienen la misma cantidad de electrones de valencia. Todos ellos tienen 7 electrones de valencia. Por eso decimos que los elementos de un mismo grupo poseen propiedades muy similares, porque tienen la misma cantidad de electrones de valencia y eso define cómo reaccionan. De hecho, por eso los elementos de algunos grupos tienen un nombre común. Por ejemplo, a los del grupo 17 los conocemos como halógenos. Otros famosos son los del grupo 1, exceptuando el hidrógeno, les llamamos metales alcalinos, que también son elementos muy reactivos. Si se ponen en contacto con agua, explotan violentamente. Pero a diferencia de los halógenos, estos forman iones de carga +1. Los del grupo 2 les llamamos metales alcalino-térreos, que se parecen a los alcalinos, solo que son un poco menos reactivos, y forman iones de carga 2+. Y otro grupo con nombre común son los gases nobles, el grupo 18. Todos son gases inodoros, incoloros y prácticamente inertes, o sea que casi no reaccionan con nada. Y por último tenemos la pregunta 7. ¿Cómo identificar los bloques S, P, D y F? Clasificar los elementos en metales, no metales y metaloides es útil, pero ahora ya sabemos que los electrones de los átomos explican muy bien cómo funciona la tabla periódica. Es por eso que nos es aún más útil clasificar a los elementos en 4 bloques. El bloque S, el P, el D y el F. Estos 4 bloques nos ayudan a reconocer dónde están los electrones más importantes de un átomo, lo que proviene de sus configuraciones electrónicas. Por ejemplo, los metales alcalinos y alcalino-térreos pertenecen al bloque S, porque si tú haces la configuración electrónica de cualquiera de estos átomos, verás que sus electrones de valencia se encuentran en orbitales tipo S. Y lo mismo ocurre con el bloque P. Tienen a sus electrones de valencia en orbitales P. Por cierto, para que se te haga más fácil recordar a los elementos representativos, recuerda que son los grupos de los bloques S y P. En fin, los elementos del bloque D, que comúnmente se les conoce como metales de transición, tienen a sus electrones importantes en orbitales D. Y es similar con el bloque F, los que se conocen como lantanoides y actinoides. Que por cierto, en realidad, este debería ser el lugar del bloque F en la tabla. Pero ahora sí que por conveniencia, mejor los colocamos en la parte de abajo. Pero siguen siendo parte del periodo 6 y 7. Todavía hay mucho más para hablar sobre la tabla periódica, pero por hoy ya comprendiste el vocabulario que se utiliza en relación a la tabla. Con eso te será mucho más fácil entender un libro y que puedas aprender por tu cuenta. Eso sería lo más importante. Entonces, estudia estos conceptos y con el tiempo le sacarás el mejor provecho a esta herramienta. Nos vemos, muchas gracias. Bueno, alguien que quiera comentar algo del video que acabamos de presentar. ¿Qué fue lo que le llamó la atención? ¿Ya lo habían observado? ¿Qué datos habían escuchado y qué datos no habían escuchado? Bueno, si no tienen ningún comentario, bueno, entonces ustedes pues verán toda la información que tuvimos aquí de este video, las clasificaciones. Déjenme ver
En esta otra parte voy a presentar, aquí les voy a compartir otro video de nuestro autor del libro. Elemento, podemos tomar los siguientes valores. Así que empecemos la clase. La conformación de la tabla periódica es la siguiente. Tenemos 18 columnas que representan los grupos de la tabla periódica. También están clasificados en subgrupos A y B. 1A, 2A, se brinca al 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8. También en forma horizontal tenemos los periodos, van del 1 al 7. La tabla periódica es una herramienta tan importante que nos representa como a un viajero, su guía, ¿verdad? Su guía de viaje. La tabla periódica es una herramienta tan importante, tan valiosa que nos expresa sus propiedades de los elementos. Están clasificados en orden creciente de sus números atómicos. Por ejemplo, tenemos desde el grupo el elemento hidrógeno, que va del 1 hasta el 118. La tabla periódica, como observamos, está clasificada por regiones. Tenemos la región de los metales y la región de los no metales con este color rosa. Y está formada por grupos que se derivan de la configuración electrónica. Cada configuración electrónica nos da el bloque S, que representa el grupo 1A y el 2A, o 1 y 2, el grupo P, el bloque P, que es de la familia 3A a la 0, está conformada por estos elementos. El bloque D son los metales de transición y el bloque F son los lantánidos y actínidos, que son llamados de transición interna. Algo muy importante, en cada elemento podemos tomar los siguientes valores. En la parte superior, su número atómico 1, ¿verdad? Luego enseguida su masa atómica, en el caso del hidrógeno 1.0079. También tenemos como dato el punto de fusión, el punto de ebullición y su electronegatividad. Vamos a ir variando en propiedades de los elementos. Por ejemplo, en el grupo 1A, arriba está el hidrógeno, es un gas. Y después tenemos los metales que se llaman metales alcalinos de alta reactividad, del litio al francio. En el grupo 2A tenemos el grupo del berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio, que son los metales de alcalino-térreos. Brincamos al grupo 3A, que están los no metales. Es el grupo del boro, el grupo del carbono, el grupo del nitrógeno, el grupo del oxígeno, del flúor y los gases nobles. Esto es importante porque también se llama el grupo 0 porque tiene su última configuración electrónica completa. En la parte central tenemos los metales de transición que terminan en el bloque D, van del 3 de 1 o de 1, de 2, de 3 hasta el D10. Y los de transición van del F1 hasta el F14. Esto nos facilita para que podamos entender que esta herramienta tan importante que es la tabla periódica nos aplica en el tipo de enlace químico, en el tipo de electronegatividad que nos manda cada uno de ellos, su reactividad química, su estado físico, su nombre y cuál sería la manera de reaccionar ante otro elemento químico. Por ejemplo, si combinamos el sodio, que está en el nivel periodo 3, grupo 1A, con el cloro, que está en el grupo 7, ¿verdad? El cloro en su última órbita tiene 7 electrones, termina en 3s2, 3p5. Para completar la configuración de un gas noble, o sea, tener 8 electrones en la última órbita, el cloro es más fácil que reciba un electrón del sodio, del grupo 1A, y complete sus 8 electrones. Entonces, al unir el sodio con el cloro, se forma un compuesto muy conocido por todos, que es el cloro de sodio o sal común. Así podemos ir viendo los elementos altamente electropositivos ceden electrones a los altamente electronegativos, que son los no metales. Actualmente ya se tienen compuestos derivados de los gases nobles
del helio, neón, argón, kriptón, xenón, radón, con lo cual se está obteniendo una serie de sustancias nuevas para beneficio de la sociedad. El oxígeno, del flúor y los gases nobles. Esto es importante porque también se llama el grupo 0 porque tiene su última configuración electrónica completa. En la parte central tenemos los metales de transición que terminan en el bloque D, van del 3D1 o D1, D2, D3 hasta el D10. Y los de transición van del F1 hasta el F14. Esto nos facilita para que podamos entender que esta herramienta tan importante que es la tabla periódica nos aplica en el tipo de enlace químico, en el tipo de electronegatividad que nos manda cada uno de ellos, su reactividad química, su estado físico, su nombre y cuál sería la manera de reaccionar ante otro elemento químico. Por ejemplo, si combinamos el sodio, que está en el nivel periodo 3, grupo 1A, con el cloro, que está en el grupo 7, ¿verdad? El cloro en su última órbita tiene 7 electrones, termina en 3s2, 3p5. Para completar la configuración de un gas noble, o sea, tener 8 electrones en la última órbita, el cloro es más fácil que reciba un electrón del sodio, del grupo 1A, y complete sus 8 electrones. Entonces, al unir el sodio con el cloro, se forma un compuesto muy conocido por todos, que es el cloruro de sodio, o sea, común. Así podemos ir viendo los elementos altamente electropositivos ceden electrones a los altamente electronegativos, que son los no metales. Actualmente ya se tienen compuestos derivados de los gases nobles, del helio, neón, argón, kriptón, xenón, radón, con lo cual se está obteniendo una serie de sustancias nuevas para beneficio de la sociedad. Bueno, esto es lo que tenemos para presentar en la clase de ahora, para que ustedes puedan comprender ahí lo de la clase de la tabla periódica. Ahí voy. Bueno, también voy a presentar lo que es la clase que siempre tenemos aquí como resumen, que tiene la tabla periódica en PowerPoint. Deben algunos minutos. ¿Alguien tiene una pregunta, Carla? Bueno, voy a continuar aquí con la presentación de la clase. Vamos a ver ya en forma resumida lo que es la información de la tabla periódica. Y bueno, pues ya vimos por aquí cómo está dividida en el video. Pues bueno, ya hubo una introducción que eran 18 grupos en forma vertical, que eran 7 periodos y que había grupos representativos que estaban acomodados por orbitales también, en esta parte la S, la P, la D y luego la F. Bueno, pues vimos aquí en triadas de elementos Auer-Van-Tovenger, triadas de elementos con propiedades semejantes del elemento de en medio. Tiene el promedio de la masa de los elementos fue desde 1780 a 1849. O sea, estamos hablando de los inicios de que se estaba haciendo la investigación de esta. En 1850, otro personaje por aquí,
Patenkoffer, las propiedades, decía que las propiedades de los elementos son las propiedades de los números. Después tuvimos a Alexander Emily. En 1820-1886 propuso que la tabla en forma de elipse, que llamó caracol, telúrico, fueron colocados en función creciente de sus pesos atómicos. Después tenemos a John Hugh Newland, 1837-1898. Si los elementos se ordenan de acuerdo con su peso atómico, el octavo elemento, empezando por cualquiera de ellos, es de cierta manera una repetición del primero en forma similar a la nota del número 8. Bueno, después tenemos a otros investigadores, ¿verdad? De la misma, el Mendeleev, de la ley de periódica, y Dmitri, las propiedades de los elementos, decían que son una función periódica de sus pesos atómicos. Después creó una tabla, Mendeleev, en 1864-1907, creó una tabla que agrupaba los elementos en columnas llamadas familias, es decir, los elementos que comparten propiedades similares en su primera versión. La tabla Mendeleev contaba con 6 familias y en 1871 publicó una versión revisada con 8. Alfred Werner, periodo 1866 a 1919, en 1905 propuso la tabla periódica media larga que estábamos acostumbrados a ver. Investigó que en complejos de metales de transición y recibió el premio galardonado Nobel de Química en 1913. La gran idea de este personaje era poner la ley periódica en forma de tabla, a la que llamamos lógicamente tabla periódica. Dmitri descubrió 63 elementos con sus números atómicos. Los hechos notables de Mendeleev: considera que no puede haber distancias tan grandes en peso entre dos elementos adyacentes y que por lo tanto debe existir elementos con pesos atómicos intermedios que no han sido descubiertos, y él predice las propiedades de los elementos aún no descubiertos. Algunas predicciones, bueno, que ya tenían, era que se habían descubierto por ahí lo que era, él llamaba, por ejemplo, aluminio, boro, silicio, manganeso, trimanganeso, o sea, así lo empezó él con sus predicciones de nombres. Sí, y llegó en el 71 y luego aquí hizo también algunas predicciones para el 75, pues ya había hecho algunos cambios. Sí, aquí vemos algunas imágenes de la tabla periódica que él había propuesto. La valencia, bueno, hace notar que la secuencia de los elementos de la tabla está en concordancia con la valencia del latín. Valens, valer, tomar un valor. La valencia es una característica de los elementos que se relaciona con su capacidad de combinación. ¿Sí? Por ejemplo, podemos ver aquí esta tabla. El hidrógeno, o sea, son elementos de este lado, los símbolos, la valencia, y el lugar de la tabla de Mendeleev, aquí está. Los gases nobles en la época en que Mendeleev presentó su tabla no se conocían como los llamados gases nobles. ¿Cómo se descubrieron? ¿Por qué se llamaron gases nobles? Los gases nobles descubiertos tenían masas atómicas relativamente bajas. No tenían lugar en la tabla, pero ¿cuál sería su valencia? 0. Lothar Meyer, al mismo tiempo que Mendeleev, pero en Alemania, publica su clasificación de elementos. Observó que las propiedades físicas y químicas similares se repetían periódicamente cuando los elementos se acomodaban según su peso atómico reciente. Las tablas periódicas de Mendeleev y Meyer son las precursoras de la tabla periódica moderna. ¿Ok? Después tenemos aquí otro personaje, Henry Moseley, que ya en 1915 desarrolló el concepto del número atómico, identificándolo como el número de protones en el núcleo. La tabla periódica actual es una herramienta química muy valiosa por toda la información.
Y bueno, ya observamos en los videos cómo estaban clasificados, porque tenían ciertos colores. El lado celeste se llaman metales alcalinos. Esta parte, metales alcalino-térreos, en la fila 2. Grupo 2, en los metales de transición, en la parte en medio, los grises. Lantánidos, acá en la parte de abajo. Actínidos, esta parte que parece como rosita. Otros metales, está marcado como verde. Y en esta parte los no metales y gases nobles. Básicamente así es como se divide nuestra tabla. Y bueno, pues les presento algunos ejemplos, ¿verdad? De lo que conforma nuestro universo, los porcentajes de elementos químicos que tenemos: el hidrógeno un 60%, el oxígeno, el helio. El hidrógeno y el helio son los que forman porcentaje más importante de nuestro universo, de nuestra Tierra. ¿Sí? El oxígeno 1% y otros pues un 2%. La abundancia relativa de elementos en la Tierra, el porcentaje de la masa, bueno, pues aquí vemos que conforma qué elementos, pues el hierro, el silicio, magnesio, níquel, azufre, oxígeno y otros. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, aquí la abundancia de algunos elementos de la corteza terrestre, incluidos los océanos y la atmósfera. Vemos qué elementos participan. Aquí es el silicio en un porcentaje importante y el oxígeno el mayor. ¿Ok? Hay otra tabla, por ejemplo, aquí también clasificada por año de descubrimiento. Y otra tabla, por ejemplo, que existe también con los elementos reales. Sí, aquí la tengo en forma más pequeña. Metales alcalinos, alcalino-térreos, familia del boro, familia del carbono, del nitrógeno. Ok, y bueno, pues aquí tenemos ya la presentación en grande de cada elemento, lo pusieron en forma física. Ok, y bueno, pues como hay varias formas de representarla, depende de lo que queramos observar, en base a la distribución de los electrones, como también lo vimos, que de esta parte era la S, era la S, la D, la P y la F. Recordemos ahí en nuestros videos, en base a la configuración electrónica también, y pues según sus orbitales, como ya lo vimos. ¿Sí? La electronegatividad, otro personaje o investigador recibe un premio Nobel de 1901 al 94. ¿Qué es la electronegatividad? Representa una medida del grado de atracción en un par de electrones en un enlace covalente. Pauling obtuvo los valores de electronegatividad empíricamente a través de la medición de las energías y enlaces. La electronegatividad, bueno, que presentan valores grandes de lo mismo, son elementos que tienen gran tendencia a atraer electrones, y se dice que son elementos más electronegativos. Aquellos elementos con valores de electronegatividad pequeños tendrán a ceder electrones, y se dirá que son los elementos menos electronegativos. Tenemos también cómo se representa o se identifica lo que es la electronegatividad, que va de mayor a menor. Sí, tenemos aquí, bueno, pues lo que ya vimos, que se representan en metales, no metales, en metaloides. Y bueno, pues esto es forma general lo que tenemos para que ustedes puedan observar el ok. Bueno, entonces les comparto por aquí que la tarea que estaba para revisar era el resumen. Sí, eso ya termina el día de mañana, el día 16, y pues
Para la siguiente semana, sería la semana 5, ustedes estarán viendo lo que son enlaces químicos. Y la tarea que ustedes tienen que entregar es esta. Okay. La tarea en formato de reporte y programa Word facilita la solución de las páginas 190 y 191 de texto. De texto base que aborda el bloque 5. Son 2 páginas que ustedes tendrán que realizar. Y pues recuerden incluir sus datos oficiales, la introducción acerca de lo que están estudiando, del bloque que van a revisar, el desarrollo del tema, que serían estos 2 ejercicios, estas 2 páginas, su conclusión mínima y su bibliografía. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno, no sé, aquí alguien que tenga alguna otra pregunta, si no, pues ya creo que es todo. Ya explicamos lo que es la tarea de esta semana, la tarea de la próxima semana. Una chica levantó por ahí la mano, no sé si quería preguntar algo. Bueno, si no es todo, jóvenes, que pasen buenas tardes. Y pues nos vemos la próxima semana. Recuerden que el día de mañana se vence una tarea. Y de la próxima semana todavía tienen hasta sería la semana del 17 al 23. Sí, estaríamos en la semana 5. Del 17 al 23 de junio. ¿Sí? Bueno. Que pasen buenas tardes. Nos vemos. Y buen fin de semana.